Desde la dirección de Inicial tomamos algunas decisiones que fue plantear centralmente que no se iba a poder reproducir el jardín en la casa, que la casa, con las situaciones diversas que se viven, con los problemas de tener varios hijos en distintos niveles educativos, de carecer de conectividad en muchos casos, de tener padres que tenían que hacer frente a un montón de situaciones que los desbordaban, no era posible que esos padres se hicieran cargo de cumplir la tarea que normalmente hacen los docentes. En ese sentido, digamos, me parece que hay un punto importante para rescatar, que es descubrir que la tarea docente no la hace cualquiera, no es que cualquiera puede convertirse en un maestro. Un maestro tiene una formación profesional y esa formación profesional le permite llevar adelante un proyecto educativo. La propuesta que se hizo entonces desde la dirección es cómo acompañar a las familias para que pudieran sostener a los niños, cómo sostener el lazo de esos niños con el jardín, teniendo en cuenta que habían pasado apenas 15 días del comienzo de las clases, donde recién estábamos conociendo a los grupos, donde recién estábamos conectándonos con las familias, y entonces pensar frente a esa situación cómo hacíamos una propuesta que fuera posible de desarrollar en la casa. Desde ese lugar nosotros planteamos entonces seleccionamos algunos contenidos que para nosotros son centrales dentro del diseño curricular. Esta situación, digamos, de pensar en armar estos cuadernillos que se fueron enviando y el documento de orientación hacia la tarea docente era justamente para poner en el lugar que correspondía a la tarea que se estaba realizando. Teniendo en cuenta entonces que, digamos, que no era posible que cada maestro mandara tarea a la casa, que no era posible pensar que los chicos iban a aprender a partir de la tarea, el aprendizaje no se resuelve con una tarea, y que había algunas cuestiones que implicaban la necesidad de la participación de los adultos para dar alguna consigna, para organizar un espacio, para ofrecer un determinado material, que tenía que tener una característica de sencillez para que fuera posible desarrollar no en las mejores condiciones, sino en las peores condiciones de vida que nosotros sabemos que transitan la mayoría de nuestros niños. Por eso nos cuidamos muy bien de plantear el tema del uso de los recursos, el tema de las consignas, de las actividades, planteando entonces propuestas posibles. Pusimos el acento en el tema del juego como aspecto fundamental, porque para nosotros es un contenido de enseñanza, y es un contenido de enseñanza que puede ser desarrollado en el hogar a partir de la participación de otros miembros, o sea, de otros chicos o de algunos adultos. Pusimos el acento en el tema del lenguaje oral, que para nosotros es sumamente importante, sobre todo la necesidad de que esté presente la palabra para poder hablar sobre esto que estamos viviendo, pero también para hablar de las cosas que muchas veces no hay tiempo para hablar, que tienen que ver con las historias familiares, con las tradiciones, con los sentimientos, con los lenguajes artísticos. Enriquecer el mundo imaginativo de los niños. Y entonces la idea de
la presencia de los cuentos, la presencia de las poesías, que fueron, por un lado, en los cuadernillos, pero por el otro lado, el acompañamiento de los cuentos que cada noche se reciben en los hogares, que de alguna manera llevan la voz de hermosas narradoras y narradores, y que en una selección muy cuidadosa pone a disposición de los niños bellos textos, justamente en función de poder ampliar el mundo de lo conocido para los chicos. Lenguajes visuales, o sea, permitir que los niños dibujen, que los niños pinten, que los niños modelen, pensando también en hacerlo usando los materiales disponibles en el hogar y sabiendo también que hubo muchísimos jardines que entregaron recursos del jardín a las familias para que los chicos tuvieran lápices, tuvieran marcadores, tuvieran hojas. Aprender a escribir su nombre para empezar a darle sentido a la escritura. Manejar la serie numérica a través de distintos tipos de juegos que permitieran que los chicos tuvieran la posibilidad de conocer la serie, de aprender a contar, de aprender de conocer los números y escribir números. Pensar en propuestas que sean posibles de desarrollar en una casa en la cual hay niños de distintas edades, ¿sí? Y que los padres no pueden hacerse cargo de estar desarrollando esa propuesta para cada niño de cada edad. Esto fue un aspecto importante que nosotros pusimos la mirada. El proyecto educativo que se había desarrollado en febrero como planificación institucional no era posible de ser desarrollado en los hogares. Los hogares pasan otras cosas y entonces es necesario revisar qué propuestas estamos haciendo, qué contenidos estamos seleccionando. Y vuelvo a insistir en esto, el aprendizaje demanda tiempo. Por lo tanto, una cuestión central tiene que ver con proponer actividades que puedan ser reiteradas, que puedan ser repetidas. Y por el otro lado, tener en cuenta de qué manera las propuestas que estamos haciendo permiten que los chicos puedan desarrollar con mayor autonomía esas actividades, tratando de aliviar la carga para las familias. Podemos hacer propuestas que sean pocas propuestas, propuestas interesantes, propuestas que puedan reiterarse, propuestas que permiten el desarrollo autónomo de los chicos, propuestas que impliquen aprendizajes, ¿sí? Aprendizajes que se van a desarrollar de manera diferente a como se estaban desarrollando en el jardín. Hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuando el maestro está frente a un grupo, ¿sí? Primero puede ver cómo los chicos resuelven esa situación. Y a partir de ver cómo se resuelve esa situación, cuáles son los problemas que se presentan, qué preguntas hacen los chicos, cómo intercambian entre ellos, puede pensar entonces en cómo va a intervenir en esa situación. Hoy esa situación no la tenemos. Hoy está sucediendo en los hogares y lejos de nosotros. Nos podemos comunicar y de hecho los docentes hacen esfuerzos enormes de comunicarse con los chicos, pero esa comunicación tiene centralmente como objetivo mantener el lazo, mantener la relación con el jardín, sostener que ningún chico quede afuera. Es decir, la preocupación central es saber
que conocemos cuál es la situación de cada uno de los chicos, la situación de cada una de las familias, y dentro de nuestras posibilidades, cómo nosotros podemos apoyar que esos chicos en esas familias estén lo mejor posible. Una manera de que los chicos estén mejor es acercándole propuestas que sean divertidas, que sean interesantes, que sean posibles de realizar con los recursos que tienen las familias, es decir, apoyar la tarea que están haciendo las familias en mantener la vida doméstica de la manera más adecuada posible. ¿Cómo vamos a organizar la vuelta a las instituciones? ¿Quiénes van a volver? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a aprovechar ese tiempo de presencialidad que vamos a tener para establecer cuáles van a ser nuevamente los contenidos que vamos a plantearnos como centrales, en especial pensando en los chicos de 5 que el año que viene van a primer grado? Es decir, hay muchas cuestiones que tenemos que revisar. Este conocimiento que tienen los maestros, los docentes, acerca de las condiciones de vida real de los chicos y de las familias. Me parece que ahí hay un campo que es muy importante, porque muchas veces nosotros tenemos una imagen ideal del niño, una imagen ideal de familia, que ni siquiera nosotros personalmente tenemos esa familia ideal, pero siempre está como depositada en los otros. Y creo que conocer estas condiciones de vida real van a permitir que podamos ir ajustando la propuesta educativa. Hay cuestiones que no conocíamos y que por eso, digamos, no se consideraban, y que habiendo tomado contacto, habiendo sentido, digamos, en carne propia los problemas de cada uno de los chicos, de nuestros grupos, de sus familias, necesariamente esos aspectos, esas historias, esas tradiciones, esa cultura, esos lenguajes, van a tener que ingresar en nuestras propuestas educativas. La importancia de la existencia del grupo, es decir, la importancia de los otros para producir aprendizaje. Y entonces, digamos, de qué manera el encuentro nuevamente con los grupos de niños, cómo podemos efectivamente organizar la tarea para que los chicos tengan la posibilidad de intercambiar con sus compañeros, con otros chicos de otros grupos, de alguna forma recuperando lo que ha sucedido en los hogares, donde los chicos han tenido intercambio con hermanos mayores, con hermanos menores, y eso ha sido muy rico. Seguramente vamos a descubrir muchas cuestiones que los chicos han aprendido, que no teníamos nosotros noción de que estaban aprendiendo. Me parece que todo eso también va a ser algo interesante para incorporar, que es romper la estructura del aula cerrada, donde solamente se intercambia dentro del propio grupo, sino empezar a pensar en situaciones, por supuesto no es para todo el tiempo, pero sí pensar en situaciones de intercambio con grupos de chicos más grandes, con grupos de chicos más chicos, es decir, recuperar esa riqueza que tiene que estar sucediendo. Para mí es muy importante esta época en la cual los maestros puedan planificar juntos, proyectar juntos, reflexionar juntos sobre lo que están viviendo, sobre las experiencias que están realizando, donde, digamos, haya una palabra que se comparta en función de un proyecto común. Romper esta idea de que la planificación institucional es algo que ocupa a la directora y a la vicedirectora y que los maestros simplemente se enteran, sino poder
construir un equipo que funciona como equipo, donde están presentes las voces, los problemas, las situaciones, las ideas, las opiniones de todo el conjunto institucional. Y creo que en estos meses el trabajo a través de esta tecnología nos puede permitir empezar en muchos casos inclusive a conocernos, aunque haya mucho tiempo que estamos trabajando juntos en las instituciones, pero cada uno, cada maestro con su librito, ¿no? Romper esa lógica. Me parece que ahí hay una cuestión que puede ser realmente un paso adelante muy importante. Una frase de Flavia Terigi que para mí fue muy iluminadora. Flavia decía, los maestros transmitimos un saber que no producimos, ¿sí? Nosotros no producimos la matemática, no producimos las sociales, no, lo produjeron otros y nosotros lo enseñamos. Pero producimos un saber, que es el saber didáctico, del cual no nos apropiamos. Es un saber didáctico en acción, ¿sí? Pero sobre el cual, en la medida en que no reflexionamos, es un saber que queda en nosotros, que no se puede compartir, que no se puede generalizar. El tema de empezar a, digamos, a escribir no es fácil, hay que, digamos, es un proceso en el cual uno, a medida que va escribiendo cada vez mejor, pero en ese proceso de escritura hay una cuestión que sucede, que es que te permite reflexionar sobre la experiencia que estás relatando. Entonces, el tema de escribir, de que el otro lea lo que escribí, porque al leer el otro me está marcando qué cosa no se entiende, qué cosa doy por supuesto, qué aspecto interesante a lo mejor no está relatado. Es decir, en el intercambio entre las escrituras de los docentes se va enriqueciendo la posibilidad de poder reflexionar sobre la experiencia que se hizo y justamente permite construir conocimiento, que es fundamental, porque, digamos, ¿quién mejor que el docente que está, digamos, viviendo esta situación para poder, digamos, ofrecer una experiencia para otros que a lo mejor la pueden aprovechar? Pensar que lo que nos propusimos, que sean las enseñanzas y los aprendizajes que quisiéramos que los chicos realicen, son aprendizajes que se están realizando. ¿En qué sentido? Los chicos están jugando más, están jugando mejor, se organizan más autónomamente en el juego, hay digamos, los chicos pueden conversar acerca de los cuentos que están llegando, hay la posibilidad de que se enriquezcan los dibujos que están haciendo. Estas son las cuestiones que nos tienen que pensar en procesos que se están realizando siguiendo esta línea, ¿sí? ¿Que hay contenidos que no se van a desarrollar? Seguro, ¿sí? Pensar en el desarrollo de contenidos del área social y natural no es posible. No es posible en esto. ¿Cuáles son los contextos que los chicos van a poder conocer si no pueden salir de su casa? ¿Sí? Es verdad, hay posibilidad, pero ¿para cuántos chicos hay posibilidad de ver un video por internet acerca de determinada cosa? Entonces, me parece que tenemos que restringir en lo que es posible hoy. Y lo posible es esto que parece poco, pero que no es poco, es mucho. Si nosotros logramos que efectivamente a través del juego, a través de la literatura, a través del dibujo, los chicos
se vayan, digamos, vayan sintiéndose cada vez más seguros, más imaginativos, más creativos. Hemos avanzado un montón. Tiene que ver con los aspectos que para nosotros son centrales en la formación. Hay muchos contenidos que los chicos van a seguir aprendiéndolo, no solo en el nivel inicial, en la escuela primaria.